Hay la ecuación de la recta, cuya distancia al origen es 5 y pasa por el punto 1, 7, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos el problema en una gráfica y ustedes se van a dar cuenta, bueno, nos vamos a dar cuenta que en efecto, ¿qué es lo que buscamos? ¿No es cierto? Ya sé, y esto, ¿ya? Tengo aquí el plano cartesiano. Ya, dice ahí, por ejemplo, hay la ecuación de esta recta, ¿no? Cuya distancia al origen, cuya distancia al origen es 5 y pasa por el punto 7. Entonces vamos a graficar el punto 1, 7. Más o menos aquí. Digamos aquí. Este es el punto 1, 7. Nosotros lo que tenemos que hallar es una recta que pasa por ese punto, pero cuya distancia al origen sea 5, ¿no es cierto? Entonces, uno podrá imaginarse que esa distancia aproximada puede ser la siguiente. Puede ser la siguiente. Bueno, haciendo una medida más o menos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una recta, ¿no? ¿No? Esa es una recta. Esa recta, a este puntito que es el origen, porque dice al origen, ¿no? Debe ser 5, dice más o menos que la idea que esto es ser 5. Pero más aún, fíjense, que esa recta que está ahí trazada, puede también ser la siguiente. Si nosotros graficamos aquí otra recta, no necesariamente parecida, pero algo similar, entonces podríamos pensar en esa distancia, y valdría 5, ¿no? Entonces, aquí la situación es encontrar esta recta L1, que es, ¿no? Y obviamente en el caso de la línea roja, será nuestra recta L2, ¿no? Más o menos la idea. Pues tenemos una idea gráfica del problema. Entonces, ¿cómo solucionamos ahora? Fíjense. Vamos a tomar en cuenta, bueno, en este tipo de problemas, muchas veces, como tenemos varios tipos de ecuaciones, hay que tomar una de ellas para que se adecue al problema. En este caso, yo ya lo he preparado, entonces vamos a tomar la ecuación punto pendiente, ¿ya? Diremos así. Recordemos la ecuación punto pendiente. Esa ecuación punto pendiente, que ustedes ya lo deben tener anotado, les he dicho que se saquen una foto, ¿no? Y lo van a transcribir. Entonces dice así, y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Entonces, esa es la ecuación punto pendiente. Esta es la pendiente de la recta y el punto x1 y y1 es el punto por donde pasa esta recta. Entonces, vamos a asumir que estas dos rectas, independientemente de buscar cada una, en forma general vamos a determinar que sea esto, ¿ya? Así diremos la ecuación buscada, en este caso L1 o L2, cualquiera, ya digamos a L1 lo vamos a tomar. Como pasa por 1,7, porque pasa por ese punto 1,7, entonces esta es la ecuación de la pendiente, de la recta que tiene pendiente m y pasa por el punto x1 y y1. Y en nuestro caso ese punto x1 y y1 es este, ¿no? x1 y y1. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación ese punto, esta ecuación buscada, ¿ya? Entonces va a ser así, fíjense, y menos 7 igual
a m que no tenemos, x menos 1 sería, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es nuestra ecuación L1. Esa es nuestra ecuación L1, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar el dato de la distancia. Entonces, la vamos a convertir a esta ecuación en su forma general, independientemente de la letra m. Entonces, ¿qué hago? Fíjense. Hago operaciones y lo ordeno de acuerdo a esta formulita. Esta, ¿no? Esta es la forma general de la ecuación del z. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, aquí mx, este y va a ser menos y. Y luego, ¿qué más tengo? Este menos 7, aquí vendría más 7. Este menos m que me ha sobrado, ¿no? Y esto sería 0. Entonces, de aquí tendríamos mx menos y, mx menos y este lo vamos a colocar entre paréntesis. Ahí está, ¿ya? Esa ecuación última que está escrita es la forma general de la ecuación de la parábola. Ya. Muy rápidamente, ahí me dicen cuál es A, cuál es B y cuál es C, comparando con esto. Me dicen directamente cuál. Alguien ahí, a ver. Tenemos que entendernos bien, porque si no, ¿quién vendría? Vamos con esto. Sería M y G. ¿Ya? B menos 1, ¿vale? Ya. ¿Y qué valdría C? 7 menos m. 7 menos m. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahora, fíjense que esta recta que hemos hallado es la recta L1, ¿no? La que estamos buscando. En esta ecuación lo que me falta determinar es posiblemente, bueno, en este caso es el m, ¿no? Esta recta, ¿qué distancia tiene al origen según el problema? Tiene 5. Entonces, ahora vamos a recordar distancia punto recta. Esa distancia era cociente, valor absoluto de x1 más by1 más c, dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa forma general que he colocado es cuando la recta ax más by más c, ¿está? Es esta recta. Y el punto por donde tiene una distancia de d es por x1 y y1. Es esta su formulita, ¿ya? Entonces, allá tengo a, b, c. ¿Cómo debería de reemplazar? Fíjense, esta es la distancia de esta recta a este punto, ¿ya? A ese punto. ¿Ya? ¿Cómo será? Pues ahora tengo. ¿Qué haríamos? ¿Cuánto vale D? Ya tienen que darse cuenta, ¿vale? 5, ¿no ven? Ya, ahora utilizamos esa formulita, esta. Vamos, ¿reemplazamos? ¿Cómo será? 5 igual, ¿no ven? Porque es la distancia, valor absoluto. Vamos, ¿alguien medita ahí? Vamos, vale M, allá está. ¿Ya? ¿De qué vendría ahora? 1 y g. Menos 1. Ay, un ratito, a ver. ¿Quién es X1? Aquí no está claro. ¿Quién es X1? ¿Quién es X1 y 1? No importa si nos equivocamos, no importa. ¿Quién sería X1 y quién sería Y1?
Es Aquí 1, solo Inge. sería 1 y el otro 7. Ah, ya. Gracias, Fidel. ¿Están pensando en este 1,7? Sí, ¿no ve? Sí, Inge, porque es X1 y Y1. Ya. Sí. Pero la distancia de esta recta, ¿a cuál punto está señalando? La distancia de esta recta, ¿a cuál punto? A este punto es. No es a este punto. Porque este punto pertenece a esta recta. No estamos diciendo que la distancia de esta recta a este punto es este, ¿no? Entonces, esto vale. Bueno, la notación se ha confundido, ¿no? Este vale 0, 0. ¿Entendido? Porque la distancia de esta recta a este punto, el punto es el origen. Entonces, este punto es 0, 0. Ya, ahora sí me pueden dictar. Aquí está. ¿Ya? Bueno, aquí, es que esta era la forma general que se va a anotar. Este es el X1 y este es el Y1. Ya, ahora sí. Hay que darse cuenta, ¿no? M por... 0 Eso, muy bien. Ya, más... menos 1, Menos 1 por 0 0. Y luego viene más más 7. 7 menos M. M. Que vendría a ser sobre. Ya. Raíz cuadrada. M M, muy bien, cuadrado. más no, menos 1. Muy bien, señorita. Ahí está. ¿Ya? Entendido, ¿no? Entonces, este 5 es igual. M por 0 menos 1 por 0, 0. Entonces, arriba me ha quedado 7 menos M en valor absoluto. Y este me ha quedado M cuadrado más 1. Entendido, ¿no? Ya. Ahora, fíjense que aquí, esta es la recta de 1 que vamos a hallar, pero en esta expresión me falta M. Pero de esta ecuación voy a sacar, ¿no? Ya, tienen que acordarse ahora de cálculo 1. A ver, este pasa a multiplicar. Entonces, así lo haríamos. 5 por raíz de M cuadrado más 1. Igual a valor absoluto de 7 menos E, ¿no? Ahí vamos a multiplicar, ¿ya? Como esta raíz está complicando, digamos, el problema, le vamos al cuadrado, entonces este va a ser, bueno, acá mismo lo hagamos para ganar mucho espacio. Aquí, ¿no? Al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Ya. Este es 25. El cuadrado con la raíz, M cuadrado más 1. Ahora aquí, ¿a qué es el valor absoluto de X? ¿A qué es igual? Cálculo 1, raíz de... X. Esa es su definición, ¿no ve? Una de las definiciones. Si ustedes esto elevan al cuadrado, el radical va a desaparecer y aquí va a aparecer el cuadrado. ¿Ven? Eso se da en cálculo 1. Y aquí tengo ese valor absoluto. Eso quiere decir que este valor absoluto desaparece y me aparece solo X cuadrado. Entonces aquí tendré 7 menos M al cuadrado. Entendido, ¿no? Ya. Finalmente, resolvemos. Pues acá será 25m cuadrado más 25 igual el cuadrado del primero. ¿Cómo es esto? 49 menos 14m más m cuadrado, ¿no? Ya, entonces pasamos, todo lo voy a llevar a un solo lado y vamos a, pero directamente, ¿no? Este pasa a restar, sería 24m cuadrado, este sería más 14m, y va a ser 25 menos 49. ¿Cuánto da eso? Me da 24, ¿no? 24, correcto. Igual a 0. Todos son múltiplos del 2, entonces esto es 12m cuadrado más 7m menos 12 igual a 0. Bueno, si alguien dice dividido entre 2, ¿no? Ya. Es una ecuación cuadrática. ¿Me van a ayudar?
Aquí tiene un 12, lo voy a hacer por la formulita, ¿ya? Menos 7 más menos la raíz. 12 al cuadrado menos 4 veces a, este es 12. 12 por 4 veces a por 6, ¿no? Menos 12. Todo dividido 2 veces a. 24. Pues esto es menos 7 más menos. Raíz de 625. Entonces, a ver, 20 con el signo positivo, 25 menos 7. Eso es 18, ¿no? 18 sobre 24. Ya, sería sextas, ¿no? Sextas de 18. 3/4. 3/4. Ya, eso muy bien. Con el signo menos sería menos 32. Menos 32 sobre 24. Octavas, ¿no? 32 sería aquí, daría 4. Y octavas 3, ¿está bien? Listo, ¿no? Ahora, fíjense, en nuestra gráfica, ahí tenemos dos resultados. Entonces, en esa gráfica, como hemos dicho al inicio, hay dos rectas y obviamente, según lo que hemos resuelto, debería de darnos dos pendientes, ¿no? Escribí. Entonces dice, por tanto, esta es la ecuación. L1 hemos tomado, pero en realidad estamos tomando ambas, ¿no? Entonces, para uno de los m's, para m igual a 3/4. Entonces, reemplazamos acá. Entonces, tendríamos 3/4 de x menos y más 7 menos 3/4 igual a 0. Esa va a ser una de las rectas, ¿no? 3x menos 4y más 25 igual a 0. Esta sería una de las rectas, ¿ya? Ya, y la otra recta sería con el otro valor, ¿no? M igual a menos 4/3 me da la siguiente recta. 4x más 3y menos 25 igual a 0. Ahí está la otra. Y tenemos que hallar una ecuación de una recta paralela a esta, ¿no? Bueno, en este caso vamos a dibujar simplemente una recta, imaginándonos que es esta, digamos, ¿no? Ya, y a esta recta le llamaremos, a ver, L, digamos, ¿ya? L, digamos, es esta recta. Entonces, esta recta L es 5x más 12y menos 12 igual a 0. Es esa recta, ¿ya? Entonces dice, halla la ecuación de la recta paralela a esta, dice. Entonces vamos a hallar una recta así, ¿no? Y esta va a ser L1. Entonces estas tienen que ser paralelas, ¿no? Entonces, pero dice cuya distancia, dice, y distante 4 unidades de ella. Quiere decir que aquí hay una distancia de 4, ¿no? Ese es el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? A ver, como esta recta de aquí es paralela a esta, ¿qué pasa con sus pendientes? Como L es paralela a L1, entonces, ¿cómo sus pendientes, jóvenes, se acuerdan o no? Pendientes son iguales. Eso, sus pendientes son iguales. Es decir, fíjense, esta tiene pendiente M, y entonces esta va a tener pendiente M1, digamos, de acuerdo a su notación, ¿ya? Entonces aquí estaríamos en que este es igual a este, ¿no? M es igual a M1. Pero ¿cuál es la pendiente de esta recta? Pero, diremos, de esta, L igual a 5x más
12y menos 12 igual a 0. Hacemos el despeje ¿de qué? Hay una forma que es la forma punto ordenada. Es así. Mx más b. Esta es la ecuación punto ordenada. ¿Ya? Pendiente ordenadas. Pendiente ordenada. Ya, esta es la ecuación pendiente ordenada. Entonces, en esta ecuación, fíjense, si nosotros tuviéramos esta ecuación general en forma de esto, entonces voy a poder escribir la m, ¿no? Bueno, no, nos hemos dado una formulita, ¿no? Perdón. Estoy reiterando. M en cualquier fórmula es A sobre B. Esa es la pendiente, ¿ya? Pensé que no había hecho. Pero la pendiente de una recta en forma general es menos A sobre B. Entonces aquí directo. M es igual a menos A. A vale 5 y B vale 12. Esta es su pendiente, ¿no? De esta recta L. Pero ¿quién será la pendiente de L1? Así diremos, la pendiente de L1, ¿cuánto vale? ¿Cómo es? Menos 5 sobre 12. 5 doceavos, porque son iguales, hemos dicho, ¿no ves? Entonces, fíjense que de esta recta nosotros ya tenemos su pendiente. Entonces, como ya tenemos esta pendiente, nos faltaría calcular un punto, quién sabe, de esta recta para determinar eso, ¿no? Si nosotros encontramos un punto de esta recta, entonces ya vamos a tener la pendiente y el punto. Porque si tenemos un punto y la pendiente, entonces esta es la ecuación punto pendiente, ¿no? Como en el otro ejercicio hemos hecho. Entonces hemos hecho y1, ¿cómo es? Y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces si yo encuentro de esta un punto, de esta, entonces como ya tengo pendiente, aplico la ecuación y encuentro, ¿no? Posiblemente me falte aquí todavía utilizar un dato más. Ese dato de la distancia debe estar inmerso acá, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo encontraríamos? Bueno, perdón, antes, ¿no? A ver, no tenemos todavía esta ecuación, ¿no? Tenemos que encontrar un punto. ¿Cuál sería una ecuación de esta? A ver, ¿tienen alguna idea ahí? Una idea que nos permita hallar esa ecuación. Bueno, hace rato creo que estaba anotando el punto pendiente, punto ordenado, ese sería creo que ideal. A ver, vemos, ¿ya? Por una parte, esto ya tenemos. Diremos, sea la ecuación de L1, y igual a mx más b. Esta es la ecuación pendiente ordenada. Pendiente ordenada. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación pendiente ordenada. Entonces, aquí la pendiente ya lo tengo. Bueno, aquí le tendríamos que anotar M1, ¿no? Porque es de L1. Entonces, lo puedo reemplazar. Entonces, y va a ser igual a menos 5 doceavos por X más B. Lo que no tengo aquí es B, ¿no? Ahora, esta ecuación, bueno, a ver, la que seguiremos escribiendo en forma general, va a ser menos 5 doceavos X, este lo traslado a este lado, menos Y, y me quedaría más B igual a 0. Le vamos a ver como su forma general, ¿ya? Este por menos 1, entonces este va a ser más aún todavía. A ver un ratito. Bueno, así lo dejaremos, solamente por menos 1. 5 doceavos más Y menos B igual a 0, ¿no? Por menos 1. Esa es su forma general ahorita de esta ecuación, pero que es de la L1. Ahora, yo necesito un punto de una recta. ¿Cómo se halla un punto de una recta? Digamos, si ustedes tuvieran así, una forma general, digamos, 3 igual a 0, ¿cómo se halla un punto de esta recta?
simplemente se le da un valor cualquiera a uno de ellos, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Pues digamos a X le dan 0. Entonces, ¿cuánto vale Y? Es la pregunta, ¿no? Si este set se anula, entonces el Y al despejarse vale 1, ¿no? Y un punto de esta recta sería, de esta, 0, 1, por ejemplo, sería, ¿no? Si se halla el punto de una recta. Pues de esta recta, un punto. Ya, un punto de esta recta, ¿para qué valor? Entonces diremos así, ya para que se entienda. Hallemos un punto de esta recta. Ya, a X, ¿qué valor le doy? 0, ¿no? Es más fácil. Ya. Si vale 0, entonces esto se anula, ¿no ven? Entonces, ¿Y cuánto vale? Y vale B. ¿Me están entendiendo, no? Pues aquí le he dado un valor X0 para hallar un punto. Entonces, 0, entonces se anula, entonces aquí Y menos B igual a 0 me queda, y de ahí despejo Y vale B. Entonces ese punto, así el punto buscado, ¿no? Es 0 para X y B para Y. ¿Entendido, no? Entonces ya tengo un punto de L1. Ya. Tengo el punto de L1 y tengo su pendiente. ¿Dónde está su pendiente? Acá está, ¿no? Su pendiente y tengo un punto de L1. Ya. Ahora, como ya tengo la pendiente y el punto, ¿dónde reemplazamos? Este puntito puede estar aquí, este 0B, puede estar aquí, en todo lado puede estar, porque es punto de la recta L1. Puede ser este, ¿no? Entonces, ese puntito es 0B. Ya. Pues vamos a tirar la distancia de esta recta a este punto para hallar el valor de B. ¿Ya? Entonces vamos a hallar la distancia de esta recta a este punto. Tenemos una fórmula para eso. Entonces diremos, hallemos la distancia entre L, que es esta recta, con el punto, con 0B, que es ese punto. Entonces aplicamos. Distancia, ¿cuánto vale? La distancia, en este caso, vale 4, ¿no ve? Pues 4 es igual al valor absoluto de A, vale 5. ¿Ve? Este vale A, este vale B y este vale C. Voy a hallar la distancia de esta recta con este punto, porque este punto he hallado de ese tratamiento. Pues distancia es recta punto. Entonces la formulita dice valor absoluto de 5 por punto 0 más B, 12 por B, sería el 10 sub 1, ¿no? En la formulita. Luego dice más C, más, en este caso como es menos 12, dividido la raíz cuadrada de A cuadrado, B cuadrado, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ya, entonces de aquí vamos a hallar B. Entonces, esto es 4 igual a, este es 0, entonces arriba me queda 12b menos 12 en valor absoluto dividido la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale eso? Sí. Listo, ya, ahora sí. Entonces estás de suerte. A ver, entonces de acá, este 12 sale, entonces este sería así, ¿no? Aquí no nos vamos. 4 igual, el 12 sale del valor absoluto, o si quieren valor absoluto de 12 y lo factorizo, entonces eso va a ser valor absoluto de B menos 1, ¿no? Haciendo operaciones, ¿ya? Y este 13, perdón, sí lo haremos mejor. Aquí va a venir ese 13, multiplicando, entonces este va a ser 12 por B menos 1. Ya, entonces esto me va a dar ¿cuánto? B menos 1 es igual. Este 12 pasaría a dividir, ¿no? Entonces eso me da 13 dividido.
cuartas, 13 tercios, ¿no? Vas a dividir cuartas 1, cuartas de 12, 13 tercios, ¿ya? Ahora, el valor absoluto tiene doble signo. Con más sería b menos 1 igual a 13 tercios y con menos va a ser menos b más 1 es igual a 13 tercios. Bueno, habrá dos zetas, me imagino, ¿ve? Entonces, esto es igual b. Y de aquí sale otro b. Ya, esto pasamos a sumar 13, 16 tercios. Este pasamos a este lado, b, entonces este pasamos a restar. 1 menos 13 tercios, 3 menos 10 tercios. Esta, ¿no? ¿Dónde está nuestra ecuación L1? ¿Dónde está ecuación? Esta ecuación, sea la ecuación L1, acá está, ¿no? Pero esta cuando hemos empleado a este. Esa es la ecuación. Bueno, pero en este caso es esta. Hemos ya llevado al otro lado. Este es, ¿no? La ecuación L1. Esa es L1, sea la ecuación, hemos dicho. Entonces, en esa ecuación, en la que está con rojo, por tanto, entonces, la primera ecuación va a ser 5 sobre 12 x más y menos b, 16 tercios, igual a 0, o otra ecuación, 5 sobre 12x más y, bueno, ahora dice menos b, con este menos más 10 tercios. Igual a 0. Ahí está, esas son las ecuaciones, ¿sí? Bueno, acá no debe haber, me imagino, 2, ¿no? Ah, claro, este está al otro lado con otra recta. Puede ser a este lado distancia 4, ¿no? Ya, estas son las ecuaciones, ¿ya? Esta y esta es su solución. Una cuerda de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 25, dice, está contenida en la recta x menos 7y más 25 igual a 0. Halla la longitud de la cuerda, ¿no? Ya, entonces les recuerdo. La ecuación de una circunferencia, la ecuación está dado, hay tres formas de ser dado. Una es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a l cuadrado. Esta ecuación tiene centro en hk. Su centro es hk. Y r es el radio. Entonces, graficar la circunferencia es bastante fácil, ¿no? Si nos dan hk, podemos colocar en el plano y su radio también está determinado por esta expresión. Entonces, graficamos su radio y tenemos la circunferencia, ¿no? Es bastante sencillo. Otra ecuación, esta es la ecuación centro-radio de la circunferencia, ¿no? Centro-radio. Ahora, hay otra ecuación que deriva de este. ¿Qué pasaría si estos fueran 0, 0? Es decir, están en el origen. Entonces, si es 0, 0, entonces esto se hace 0 y esto se hace 0. Entonces, se va a volver x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado. Esta es la circunferencia en el origen. O sea, centro en el origen. Entonces, esa ecuación que allá tengo, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, está en el origen. ¿Y su radio cuánto valdría? Valdría 5, está a la vista, ¿no? Porque 25 es 5 al cuadrado. Pues su radio es 5, ¿ya? Y eso recordando. Y la forma general, ¿cuál era? Para seguir pasando. La forma general de una ecuación de circunferencia era así. X más y cuadrado más dx más fy perdón, era este, y este es f y x igual a 0. Esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia. Aquí, una circunferencia, a ver dónde nos dibujamos acá. ¿No? Esa es la circunferencia. Dice, halle la cuerda de circunferencia, ¿no?
esta es la circunferencia que su centro es en 0, 0. Entonces, contenida en la recta esta, ¿no? La recta, digamos, es esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la cuerda de una circunferencia? La cuerda de una circunferencia simplemente es cualquier segmento, pero que está ahí adentro, ¿no? Digamos, este lo borro. Entonces, esa es una cuerda. Esta es la cuerda de la circunferencia. ¿Ya? Eso es una cuerda. Pero como dice que está contenida en esta recta, obviamente la recta es esta, ¿no? La cuerda, pero es desde acá hasta acá nomás, ¿ya? Pues esa cuerda pues solamente es esta partecita. ¿Ven? Es esa partecita nomás. Entonces, ¿qué dice el problema? Halle la longitud de la cuerda, dice. Tenemos que hallar qué distancia hay en este punto, en ese punto, ¿no? ¿Cuál es la longitud? Entonces, nosotros deberíamos de hallar quién es este punto P y quién es este punto Q. Hacemos distancia punto, punto y hallamos la distancia de la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo hallaríamos estos puntitos? A ver, ¿quién tiene ahí una idea? Los puntos que están aquí, en la ecuación de la circunferencia, es esta relación. Ese es el lugar geométrico de la circunferencia. ¿Y cuáles son los puntos de la recta? ¿Cuáles son? La ecuación de la recta. Fíjense que estos puntitos XY y los puntitos de la circunferencia, para hallar los puntos tendrían que ser coincidentes a la circunferencia y a la recta, ¿no? A la circunferencia y a la recta. En otras palabras, lo que yo tengo que resolver son estas dos ecuaciones juntas para hallar esos puntitos, ¿ya? Entonces diremos así, para hallar P y Q, debemos resolver el sistema siguiente, ¿no? Bueno, acá. Esto ya prácticamente ni siquiera es parte de este tema, porque en realidad va a ser más que de carácter algebraico. Fíjense, ¿por qué? Porque allá tengo la circunferencia, bueno, a ver, cualquiera anotamos, ¿no? Esa y aquella otra, ¿no? X menos 7y más 25 es igual a 0. Entonces, esta es ecuación 1, ecuación 2. Ya, esto ya es colegio. Entonces, a ver, de 2, repito, vamos a hacer. Vamos a despejar X, ¿ya? 7y menos 25. ¿Qué hacemos con esto? Reemplazamos en 1, ¿no ves? Los reemplazo en 1, entonces tengo 7y menos 25 elevado al cuadrado, acá está, aquí estoy empezando, más y cuadrado es igual a 25. Ya, entonces resolvemos. Esto es 49y cuadrado menos 2 por el doble producto, ¿no? 50, 5 por 7, 35, 350y. 25 al cuadrado creo que era 625, ¿no? Ese rato hemos hecho. Ya, ahí está. Hacemos las simplificaciones, esto me da 50y cuadrado menos 350y. Este pasa a restar y me daría más 600. Está igual a 0, ¿no? Ahora, ¿todo es divisible entre 50? Sí, ¿no? Entonces, a ver, 50 entre 50, 1, y cuadrado. 350 entre 50. 7. 600 entre 50. 12, ¿no? 12 sobre 5, 60. Ya está. Resolvemos. A ver, se puede por factorización.
Menos por más, menos. Dos números que me den multiplicados 12 y sumado 7. 4 y 3, ¿ven? Ya, y vale 4, y vale 3. ¿Qué hacemos con esos dos valores? Para y igual a 4. ¿En dónde? En 2. La ecuación 2. Entonces, bueno, acá, ¿no? En este asterisco le ponemos aquí más rápido. En asterisco, entonces, ¿x cuánto vale? 7 por 4, 7y menos 25, dice. Ya, de aquí, saquen ese valor. Para y igual a 3. En asterisco. X es igual a 7 por 3 menos 25. Este sale 4, 7, 28, 3, ¿no? Este sale 21, 21 menos 25. Menos 4. El punto de acá, bueno, el punto P sería, digamos, va a ser, para X vale 3 y para Y vale 4. Para el punto Q, el X vale menos 4 y el Y vale 3. Listo, ¿no? Entonces, este punto vale 3, 4 y este punto vale menos 4, 3. Ahora dice, haya la longitud de esa cuerda. Pues aplicamos la distancia, ¿no ven? La distancia entre punto, punto. Podemos anotar así. P y Q es igual, ¿no? La distancia entre P y Q. La raíz cuadrada, la formulita de la distancia. Entonces, la formulita de la distancia tomamos abscisas y ordenadas, ¿no? ¿Y qué hacíamos? La formulita, por si acaso, para repasar. La distancia es la raíz cuadrada de x1, bueno, ¿cómo lo hemos colocado? No me acuerdo. x2, al revés que opera, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, teníamos dos puntos, ¿se acuerdan? x1 y y1, x2 y y2. Van a recordar, ya esa es la distancia entre puntos. Al hallar la distancia entre estos puntos, voy a hallar la distancia que es esa cuerda. Entonces, ahora aquí, va a ser menos 4, así le ponemos. Así, de este lado a este lado, ¿ya? Menos 4 menos 3 al cuadrado, más 3 menos 4 al cuadrado. ¿Está bien, no ve? Menos 4 menos 3 al cuadrado, 3 menos 4 al cuadrado. Pues eso me da la raíz cuadrada. Aquí me da 49, ¿no? Menos 7 al cuadrado. Pues y este va a quedar más menos 1 al cuadrado, 1. Pues esto es raíz de 50. 25 por 2. Raíz de 25, 5, raíz de 2, ¿no? Y esta es su cuerda, ¿no? La longitud de la cuerda, ¿ya? La longitud de la cuerda. Fíjense, aquí dice, esos tres puntos pasan, dice, por la circunferencia. Hay la ecuación que pasa por los puntos. Entonces, hay una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia, ¿dónde está? Que justamente, bueno, a este le podemos llamar P, Q y R, digamos, ¿ya? Entonces, aquí está P, aquí está Q, y no sé, por ahí, digamos, está E. Esa circunferencia pasa por los tres puntos. Pero como me pide la ecuación, yo tengo tres posibilidades. Que esta pase por el origen, como en el anterior caso, o si no, el centro radio, tendría que encontrar el centro y el radio, o si no, hemos dicho, en una de las notas de la anterior clase, hemos dicho que cuando pasan por tres puntos, entonces si nosotros reemplazamos en la forma general, nos vamos a encontrar con un sistema lineal, hemos dicho.
Y entonces resolver un sistema nomás, es de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pues vamos a tomar la forma general de esta circunferencia y como tenemos 3 puntos, lo vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces diremos, sea la ecuación de la circunferencia buscada de la ecuación la siguiente, ¿ya? Pues esta va a ser su ecuación. X cuadrado más Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Esa es su ecuación. Entonces, fíjense, diremos, como P igual a 2,5, ¿no? Pertenece a esta circunferencia, así le llamaremos, ¿ya? Está, es decir, ¿no? Pertenece. Y no solo eso, digamos, ¿no? Bueno, así la anotaré. P, Q, que sería 3, 6, que sería R, 1, 2, están en la circunferencia. Entonces, ¿qué pasa si están en la circunferencia? Quiere decir que si yo reemplazo aquí, entonces quiere decir que tiene que hacer el verdadero, porque es su gráfica. Entonces, este 2,5, este sería mi XY, ¿no? XY, este sería el XY. Cualquier punto que pase por circunferencia que reemplazado aquí me tiene que dar una verdad. Entonces, reemplazo. Así. Entonces, fíjense, voy a reemplazar. Este es X, es Y. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más DX. Más 2D sería, ¿no? 2D más EY. Pero Y vale 5. Sería más 5E más F es igual a 0. ¿No? Para el primer caso. Para el segundo caso, 3 al cuadrado, porque este punto Q también está en la circunferencia. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3D más 6E más F es igual a 0. Y para el último, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1D más D, luego diría más 2E más F es igual a 0. ¿No es cierto? Pues ahí tengo el sistema. Pues ese sistema ahora lo vamos a reducir, ¿ya? Lo vamos a... Entonces sería 2D más 5E más F va a ser igual. Ahora aquí, 25 más 4. 29 menos 29. 3D más 6E más F es igual a ¿cuánto? 36 más 9. Menos 40 36 más 9, hemos dicho, ¿no? ¿Está bien? 45, cuidado que me equivoqué, ¿ya? Y aquí sería así, D más 2E más F es igual a ¿cuánto? 4, 5 menos 5, ¿no? Y ya está, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con estas ecuaciones? Entonces, agarraremos a este por... Este lo convertiríamos en menos, ¿no? Por menos 1. Entonces, esta es ecuación 1, ecuación 2, ¿qué es eso? ¿No? Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, a esta por menos 1. Entonces, me daría, a ver, menos 2D menos 5E menos F igual a 29. Y lo voy a sumar con la 2, ¿ya? Entonces, sería 3D más 6E más F es igual a menos 45. Lo sumamos. D. Lo sumamos E. Se anulan y ¿cuánto me da esto? 30, 11 más 5, 16. ¿Está bien? Ecuación 4, ¿no? Así se resolvió. Ahora este por menos 1 le vamos a sumar con este. Los 2D más 5E menos F igual a 29 con la tercera. Esta era la segunda y esta es la tercera, ¿no? Que voy a escribir. Entonces es D más 2E más F es igual a menos 5. Lo sumo. 3D
Sumo 7e. Se anulan igual. 29 menos 5, 24. Y ecuación 5, ¿no? Ahora trabajo en las dos ecuaciones. Inge era al principio menos 2D, has colocado más 2D. Ay, ay, ay. ¿Dónde colocar? ¿Acá? Sí, ¿no? Sí, Inge, ahí. Ah, gracias, tienes razón. Menos, entonces también menos. ¿Ve? Sí, gracias. Pues este es menos D. Aquí sería menos 3e. ¿Está bien ahora? Sería así, ¿no ve? Ya. Está bien. Ahora, no, mejor todavía, ¿no? Se van a anular. Entonces, este sería D más E. Y este sería menos D menos 3e, ¿no? Igual a 24. Sumo, se anula, mejor, ¿no? Menos 2e. 8. E valdría menos 4, ¿no? Está menos 4, vale. Listo, ¿dónde reemplazamos este? De aquí. El E vale de este menos 16. Perdón, el D, ¿no? El D. El D vale menos 16 menos E. ¿No? Si despejo, de aquí el D vale menos 16 menos 4, ¿no? El E vale menos 4. El D vale, entonces, este es más 4, menos 16, menos 12. El F de este, ya de 3. El F es igual. Y aquí voy a despejar. F es igual a menos 5. Menos D, menos 12. Menos D, menos 2E. ¿No? Entonces, reemplazo. Menos 5, menos D, más 12, menos 2E. ¿Dónde está? E vale menos 4. Directo, ¿ya? Menos 4 por menos 2, más 8. Igual, 20 menos 5, 15, ¿no? Entonces, F vale 15. Perdón. F vale 15. Es esta la ecuación de la circunferencia. Pero ahora yo tengo ya los valores, ¿no? Entonces, por tanto, nos dirá x cuadrado más y cuadrado más b menos 12. Menos 12x y luego dirá más e menos 4. ¿No? Y luego dice más f más 15 igual a 0. Entonces, esa es la ecuación de la circunferencia. Pero nosotros a ver, más aún lo que vamos a hacer es detectar el centro y el radio, ¿ya? Pero nosotros vamos a hallar el centro y el radio. Bueno, en esa pregunta, ahora vamos a decir, hallemos centro y radio. Tomamos x cuadrado, bueno, ordenándolo, digamos así, ¿no? Más y cuadrado menos 4y más 15 igual a 0. ¿Ya? Agarramos este valor de acá y lo dividimos entre 2. Pues va a ser x cuadrado menos 12x. 12 dividido entre 2, 6, ¿no? 6 cuadrado menos 6 cuadrado. Sumamos y restamos. El otro, y cuadrado menos 4y. Le agarramos a este 4. Lo dividimos entre 2. Entonces, eso me da 4 y 22, 12. Más 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y este más 15 que me sobró. Van a 0, ¿no? Pero este es trinomio cuadrado perfecto y este es trinomio cuadrado perfecto. Esto es x más, menos 6 al cuadrado. Y luego viene más y menos 2, su raíz cuadrada de este 2, ¿no?
al cuadrado y me ha sobrado menos 6 al cuadrado, eso es menos 36, y me ha sobrado menos 2 al cuadrado, menos 4 y eso es más 15, ¿no? Ya, y finalmente aquí vamos a acabar. Tenemos que x menos 6 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Ah, aquí me falta igual a 0. Ya, entonces, ¿cuánto da eso? Sería 40 menos 15. 40 menos 15, 25, ¿no? Ah, bueno, acá me va a dar menos 25, pero llevándolo al otro lado, 25. El centro, ¿cuánto vale? 6. Y el otro es 2. Y el radio, se saca la raíz cuadrada de este, ¿no? Así es. Raíz cuadrada, y esto está elevado al cuadrado. El radio es raíz de 25, eso es 5. ¿Ya? Pues esto es adicional, por si acaso. Sus hojas y la distancia para el lado recto. Entonces, fíjense aquí que el eje directriz dice que vale más 5, ¿no? Solución. Entonces, diremos como x más 5 igual a 0 es la directriz. Entonces, para que yo pueda graficar esto, entonces lo único que hago es despejarlo y grafico esta recta, como ya se explicó en la anterior clase. Cuando x es igual a menos 5, entonces son verticales. Cuando si fuera y serían horizontales. En este caso es vertical el eje directriz. Y pasa por menos 5. En cambio el foco, fíjense, está en el otro lado, aquí no tiene negativos, ¿no? Entonces más o menos que la gráfica sería algo así, fíjense. A ver, vamos a tratar de hacerlo más preciso. 4, 5, digamos acá, ¿ya? La mitad. Así, ¿ya? Entonces, el foco está en 0,3, dice. 0 para X. Ah, bueno, no, más allá, más allá. 0,3, más acá. Ahí, que sea mejor. ¿Ya? Entonces, 0,3 va a ser por acá. Ahí, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí, 0 para X y 3 para Y. 1, 2, 3. Entonces, este es el foco. Foco es, sí le pondremos, 0,3. ¿Estamos? Ese es el foco. Ahora, el eje directriz dice que pasa por menos 5. Entonces, para el eje de las X, el eje de las Y es menos 5. 1, 2, 3. Entonces, será 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Este es el punto menos 5. Entonces, el eje directriz pasa, dice, por ese puntito. Entonces, esto es así. Ese es el eje directriz de la parábola. Directriz. ¿Ya? Ahora, la distancia del foco al vértice, el vértice se encuentra al medio. ¿Ya? Entonces, aquí está el vértice. En el centro de ambos está. Aquí. Ahí es el centro. Ese es el centro. Entonces, fíjense que nosotros podemos hallar la distancia entre este y vamos a poder hallar el valor de A. Este es el vértice. Ya, ese es el vértice. ¿Y la hoja a cuál lado se abre? La pregunta. Es hacia aquel lado, ¿no? Si este lado, porque el eje directriz es lo que le mando. Entonces, este vértice, ¿cómo encontraríamos? Es la pregunta, ¿no? Ese vértice sería el punto medio entre este puntito y este puntito. Pero si yo encuentro la distancia, lo puedo partir en dos y solamente decir que es la mitad. Entonces voy a encontrar la distancia entre esta recta y este punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a llamar? A este por si acaso vale A y este vale A. Entonces la distancia es 2A por si acaso. Entonces,
esta distancia en todo caso es 2A, ¿no? Pues diremos así. Hallemos la distancia entre la directriz y el punto F, que es el foco, que sería 0,3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la recta de la directriz? ¿Cuál es la ecuación? Acá está. ¿No? Ya. En esa directriz, ¿cuánto vale A? Aquí. ¿Cuánto vale A? 1, ¿no ve? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Estoy haciendo referencia a esta ecuación, por si acaso, por ahí alguien se ha perdido. 0, Inge. ¿Ya? ¿Y cuánto vale C? 5, ¿no ve? 5 vale. Entonces vamos a hallar la distancia de esa recta a ese punto. ¿Cuál es la distancia? Bueno, de esta recta al punto, bueno, le anotaremos X1 Y1 para repasar las formulitas. La distancia de esta recta a este punto. Valor absoluto de AX1 más BY1 más C dividido la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Esa es su distancia, secta punto. Ahora nosotros vamos a hallar la distancia de la directriz al punto 0,3, que es el foco. Ya, entonces, la distancia, el valor absoluto, 1 por 0. ¿Ve? ¿Qué me está siguiendo? 1 por 0 más. ¿Cómo es? 0 por B, ¿no? Por 3, ¿no ve? ¿Ya? Y luego más C, dice, ¿no? Y ya está. Dividido. 1 al cuadrado más 0 al Más. cuadrado. Más. 1 al cuadrado más. 0 al cuadrado. Eso. ¿Ya? Entonces, esto es igual. Este de aquí es igual. Estamos hallando la distancia de la directriz al punto. 2A, ¿no ve? Porque vamos a hallar esta distancia, ¿ya? Entonces, esto de aquí arriba me da valor de 5. Y aquí raíz de 1. Bueno, esta al final es 5, ¿no? Ya. Entonces, de ahí, ¿cuánto vale A? 2A es igual a 5. 5 medios. ¿Ok? 5 medios vale ese A. Entonces, ¿cuánto valdrá el vértice? ¿Quién se anima a contestar? Este vértice, ¿cuánto valdrá? Por tanto, ¿qué coordenadas tiene? Este es el eje Y. ¿Cuánto vale esa coordenada para X en este puntito, para el vértice? ¿Cómo es, joven? ¿No se animan? De aquí, ¿cuánto vale? Entonces aquí sería menos 5 medios, ¿correcto? ¿Y cuánto valdría su ordenada? Su altura. 3. Listo. Ahí es el vértice, ¿no? Entonces, ese es su vértice. Entonces, ¿cuánto vale H? Vale menos 5 medios. Y el K vale 3, ¿no es? Ya. No me decía graficar, pero la parábola más o menos es así, ¿no? ¿Qué es la parábola? Me está pidiendo la ecuación de la parábola. Entonces, cuando la hoja era así,
¿qué ecuación era? Habían dos ecuaciones. Una decía x menos h elevado al cuadrado igual a 4a por y menos k. Y la otra era y menos k elevado al cuadrado igual a 4a por x menos h. ¿A cuál de las parábolas, cuál de las ecuaciones tengo que tomar? ¿Esta o esta? ¿Cuál? Entonces, esta que hemos estudiado era de este tipo, ¿no? De ese tipo es su ecuación. Cuando la hoja está ya sea hacia arriba o hacia abajo, esa es su ecuación. Cuando el A es positivo, hemos dicho va a ser hacia arriba. Cuando el A es negativo, va a ser hacia abajo. ¿Ve? En cambio, esta hemos dicho cuando está echada, hemos dicho. Cuando el A sea positivo, va a ser así. Cuando el A sea negativo, va a ser al otro lado. Entonces, el valor de A, en este caso, fíjense, 5 medios, y es positivo, pues es aquella ecuación. Entonces, es esta ecuación, ¿ya? Esa es su formita. Entonces, esta vamos a tomar. Según la gráfica, entonces, tenemos la ecuación y menos k al cuadrado igual a 4a x menos h. Esa es su ecuación, ¿ya? Entonces, aquí voy a reemplazar el k. 3. Y esto es 4a, pero a vale 5 medios. Y luego viene x menos h, pero h vale 5 medios. Como está con menos, más 5 medios. ¿Estamos? Ya. Desarrollamos, porque dice allá la ecuación general. Entonces, desarrollo y cuadrado menos 6y más 9 es igual. Entonces, aquí este 2 se anula, entonces me queda 10. Y aquí me queda x más 5 medios, ¿no? Hacemos operaciones. Entonces aquí me queda menos 6y más 9. Igual, ¿no? Aquí puedo sacar, bueno, si quieren lo multiplicamos, entonces va a ser 10x. Pues 10 por 5 medios, ¿no? Más 10 por 5 medios. Y entonces de aquí me sale, aquí me voy a sacar. Esto es 10x, este con este se anula, más 25, ¿no? 5 por 5, 25. Entonces, este y cuadrado lo dejo ahí. Menos 6y, este le paso. Y este le paso a este lado, entonces 9 menos 25 menos 17. Igual a 0 y ahí. La ecuación de la parábola, ¿ya? Entonces han observado, ¿no? Según la gráfica puede variar, ¿no? Es decir, ¿qué hubiese pasado si esta gráfica fuera al revés? ¿No? A ver, es un esbozo de esa parte. Entonces se tiene vértice que sea, digamos, a ver, vamos a hacer que la hoja sea hacia abajo, ¿ya? El vértice que sea, digamos, 2, 0, 2, 0, ¿ya? Entonces, la directriz que sea, y la directriz es y menos, se va a pasar en 2, y menos 1, digamos, igual a 0, ¿ya? Entonces, eso vamos a decir, haya la ecuación de la parábola y sus características, vamos a decir. Entonces, graficamos, fíjense, este punto 2, 0 está en el eje X, ¿no? 2 para X y 0 para Y. Y luego tengo el eje directriz, que es Y menos 1, es decir, Y igual a 1, en otras palabras. Pero cuando dice Y igual a 1, quiere decir que es horizontal, ¿no? Entonces, fíjense, la gráfica sería más o menos la siguiente. Va a ser así. Entonces, más o menos será así. Este es el eje Y y este es el eje X, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿dónde está el vértice? El vértice es 2, 0, ¿no? Entonces ya se imaginará, este es 1, 2. Este es el vértice. Vértice es 2, 0, ¿no? Ahora dice, el eje directriz es y menos 1. Solución. Entonces, y menos 1 es la directriz, que es y menos 1 igual a 0. 0, la directriz, ¿no ve? Ya. Ya, entonces es decir que y es igual a 1, en las palabras, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa y igual a 1? Entonces, aquí vale 1. Entonces, este es el eje directriz, ¿no? Ese es el eje directriz, ¿ya? Este eje directriz, fíjense, es y menos 1 igual a 0, porque pasa en 1, ¿no? Entonces, este es el vértice. Entonces, ¿cuánto vale de aquí a aquí la distancia? Me va a dar el valor de A. Pues vamos a hacer allá distancia, directriz, vértice. Distancia, claro, distancia, directriz, y el punto B, que en este caso es 2, 0. En este caso es nuestro vértice, ¿no ve? Entonces, ahora aquí, en esta ecuación, en esa ecuación que estoy señalando, ¿cuánto vale A? Ahí intervengan, por favor, para que sepa que por lo menos algunos me estén entendiendo. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 0, Inge. 0. 0, Ya, B, 1, 1 y C, menos 1. menos 1. Ahí está, ¿ya? Vamos a hallar la distancia de esta recta directriz a este punto y eso me va a dar el valor de A. Porque esta partecita vale A. Siempre es así en la parábola. Y al foco es 2A, ¿ya? El lado recto, como aquí me pide características, el lado recto más vamos a dibujar. Entonces, fíjense, entonces la distancia va a ser igual, valor absoluto. Ya, alguien me dice ahí. 0 ¿por cuánto? Vamos. 2. Por 2. Por 2 más 1 por 0. 0 más o menos. Más 6, ¿no ve la formulita? Menos 1. No, ya no estoy anotando la formulita. X1 más BY1 más C, ¿no? Aquí está C, ¿ya? Dividido. Raíz. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Esto es igual, esto es 0, 0, menos 1, dividido 1, porque de este sale 1. Entonces, su valor absoluto, 1. Entonces, ¿cuánto vale la distancia D? Según mi gráfica. A, ¿no? Entonces, quiere decir que A vale 1. Esta distancia, que hemos practicado como fórmula, sería la distancia de este a este. Me voy a anticipar. ¿Cuánto es el lado recto? Este es el lado recto, ya no voy a anotar. Es 4 veces A. Entonces, ¿cuánto vale el lado recto? 4 veces 1. Pues eso es igual a 4. El lado recto vale 4. ¿No? Por ejemplo, ahí ya estoy hallando una característica. Ahora, ¿cuánto vale el foco? Fíjense que en las formulitas que les he dado, esas formulitas con H, K, todo lo que hemos mencionado, no es que no tenga relevancia, porque es su análisis. Pero el foco, ¿dónde está aquí? Es la pregunta, ¿no? Entonces, tiene que recoger A aquí, ¿no? Este valorcito, A. Y este sería el foco, ¿no? A ver, ¿quién me dicta cuánto vale el foco? ¿Quién se anima? Es decir, sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas que me dicten. 2 menos 1, Inge. 2, eso, menos 1. Fíjense que aquí, por ejemplo, su compañero, simplemente por la observación,
han sacado este valor. En realidad no necesitaríamos fórmulas, pero van a encontrar textos donde hay, para cada caso hay fórmulas, ¿no? Y es sumamente largo, ¿no? Este es el foco, ¿ya? Ahora, como tenemos el lado recto 4, entonces de aquí medimos 2 y de aquí medimos 2, y ese sería el lado recto, y esa situación sería la siguiente. Si queremos graficar, ¿no? Todavía aún más, entonces este sería el lado recto, ¿no? Ese sería el lado recto. ¿Cuál sería la gráfica? La gráfica sería la siguiente. ¿Sí? Este es el vértice, ¿no? Entonces la gráfica va a ser así. ¿No? Así por el lado recto. Esa es la gráfica de la parábola. Entonces, esta parábola está hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, el foco, acá no lo tenemos. Foco es igual a 2 menos 1. Ya tenemos foco, ya tenemos lado recto y el vértice ya nos habían dado más. ¿Qué más se necesita? La directriz, pero la directriz ya está también en todas sus características. ¿Ve? Ahora lo que me falta es la ecuación de la parábola en forma general. Entonces, ¿qué fórmula voy a emplear? Voy a escribir las dos ecuaciones. Ustedes me dicen cuál empleo, ¿ya? Esto estoy pasando también. Tengo esta fórmula que dice menos x menos h al cuadrado es 4a y menos k. Y el otro es y menos k elevado al cuadrado igual a 4a por x menos h. ¿Cuál de las dos empleo? ¿La primera o la segunda? La primera, Inge. La primera. Ahora estamos en lo correcto, porque la primera es hoja hacia arriba o hoja hacia abajo, porque cuando se emplea esta, que sí que la del otro costado, la que no se tiene en el anterior ejercicio. Entonces la primera vamos a emplear. Entonces vamos a decir, en la ecuación, entonces esta, ¿no? X menos h al cuadrado igual a 4a y menos k. Reemplazamos los valores, ¿no? Bueno, aquí no hemos explicitado el hk, pero el h es 2, ¿no? Por el vértice, ¿no? El h es 2 por si acaso, no lo estoy copiando. Y el k vale 0, ¿no ve? hk, eso es el vértice, ¿ya? Entonces reemplazo. Entonces aquí tengo x menos h, 2 al cuadrado igual a 4a. Pero a vale 1. 1 por y menos k. Le ponemos y menos 0. Ahí está, ¿ya? Entonces resuelvo o desarrollo. X cuadrado menos 4x más al cuadrado sería 4. Este es 4 por 1. Este es y nomás. Entonces esto es 4y. Lo ordeno si vale la expresión. Y esto me daría más 4 igual a 0, ¿no? Y esa es nuestra ecuación. ¿Cómo se hace esto? Fíjense, como este empieza en y cuadrado, lo voy a reunir al que tiene y, ¿ya? A este. Entonces, ahora, si no lo hubiera, entonces se queda así, ¿no? Si por decir me hubiesen dado simplemente así, pero aquí que esta parábola, por decir, muy fácil, ¿no? Porque este y cuadrado se queda solito, este menos 4x se viene así, ¿no? Entonces de aquí lo factorizo el menos 4, y aquí me quedaría más 5 cuartos. Este sería el lado recto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, de esa manera se haría si no hubiera el y, digamos, ¿no? Sería más sencillo. Entonces, pero en este caso, como tenemos este, entonces vamos a hacer miles, ¿ya? Solución, y cuadrado menos 8y, y los otros lo voy a llevar al otro lado. Sería menos 4x menos 5. ¿Vamos? Pero a ver, vamos a ver. Entonces esto será así, ¿no? Completamos cuadrados a este. Y cuadrado menos 8y. Entonces, agarramos este 8 y lo dividimos entre 2. 8 dividido entre 2, 4. Va a ser 4 cuadrado menos 4 cuadrado. Igual. Y aquí va a ser menos 4x menos 5. ¿Ya? Entonces, aquí se ha formado un trinomio perfecto. Entonces, eso es y menos 4 al cuadrado. Y esto es menos 4x menos 5. Y este menos 4 al cuadrado, que es menos 16,
lo paso con 16. ¿Ya? Con 16. ¿Listo? Entonces, esto es y menos 4 al cuadrado. Entonces, esto es menos 4x. Con este es más 11, ¿no? 11, ahí está. ¿Ya? Entonces, de aquí ya tengo una forma, ¿no? Que es y menos k elevado al cuadrado es igual a 4a por x menos h. Esta es una forma, ¿no ve? Entonces, a eso se está asemejando. Pero en esta parte me tiene que aparecer el x positivo si vale la expresión. Entonces, de acá lo que ves es aparecer menos 4. Entonces, tendría y menos 4 al cuadrado menos 4. Entonces, de aquí tendría x, y aquí sería menos 11 cuartos, ¿no? 11 cuartos. ¿Ya? Entonces, primero analicemos sus características. Sus características. Entonces, el vértice, ¿cuánto vale? 11 cuartos. Este sería h, ¿no ve? Este sería k. 4. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver el foco luego. ¿Cuánto vale el lado recto? Menos 4, ¿no ven? Entonces, eso quiere decir que el A vale menos 1. Negativo, ¿no? Esta ecuación de esta parábola que hemos encontrado, esta es la hoja a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál sería? Digamos, acostada, ¿no? Digamos, de ese costado, porque en aquel caso la parábola era vertical, ¿no? En este caso está echada. Como es negativo, la parábola está hacia el otro lado, ¿no? Entonces dice, más o menos la idea sería así, fíjense. Así está la parábola, ¿no? Así está la parábola. Esa es la idea. Porque esta ecuación desde ese tipo, y como el A es menos 1 y es negativo, de ese lado sería, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar el vértice. 3, 4, sí, así más o menos. ¿No? Entonces, 11 cuartos, ¿cuánto es exactamente? 11 cuartos, ¿cuánto sale? 2.8. A ver, alguien divida. No, bueno, no necesariamente va a ser exacto, ¿no? Casi 3, entonces digamos aquí. 11 cuartos. Y el otro vale 4. Digamos aquí. Entonces, este puntito es el vértice, ¿no? Bueno, no, más o menos va a alcanzar el vértice. Ya. Ahora, el lado A. Este es A. Pero fíjense que aquí el A es negativo, pero como distancia es 1. Diremos así. Como distancia, A vale 1. No es que valga 1, ¿no? Sino hay que sacar su valor absoluto. ¿Ya? O sea, como distancia, porque el valor de A es menos 1. Entonces, tendríamos que tomar un valor de aquí a aquí 1, ¿no? Más o menos hasta aquí. Este es el vértice. Y el lado, la directriz va a pasar por este lacito, ¿no? O sea, hay que quitarle 1. A 11 cuartos, en este caso hay que sumarle 1. Para la directriz, digamos así, ¿ya? Para la directriz, dice, vamos a ver la directriz. Esta recta de aquí que pasa por el vértice vale 11 cuartos. Entonces, ¿cuánto valdrá la recta de acá? ¿Cuánto vale? O sea, la directriz va a ser esta, ¿ya? Ese es el eje directriz. Pero esa recta, como está pasando cerca a 11 cuartos, ¿cuánto vale? Fíjense, este es 11 cuartos. Esto valdrá, esta distancia vale, hemos dicho, 1. Entonces, va a ser como, además es vertical, pasa por X. Va a ser X igual a ¿cuánto? A 11 cuartos más 1, porque se está pasando, ¿no? En realidad, la formulita diría 11 cuartos es el vértice, ¿no? El vértice, si quieren, digamos, su formulita general, sería así, ¿no? X es igual
Al vértice querías que sería 11 cuartos, pero el vértice ¿cuánto vale? 11 cuartos, es decir, H vale 11 cuartos y el K vale 4. Es decir, hay que sumar H más ¿cuánto? Más este pedacito, que sería A, ¿no? Ahora, no confundir, ¿no? Aquí, por ejemplo, el A vale menos 1, entonces este tendría que ser menos 1. En las fórmulas generales, este es el eje directriz de esta parábola, que va a ir hacia aquel costado, ¿ya? Esa es su formulita. Obviamente se la puede hacer, pero nosotros usamos en el sentido. Entonces, si nosotros hacemos bien, ¿sí? El eje directriz, pues va a ser igual a H. Eso es 11 cuartos. Menos A, pero A vale menos 1. Va a ser más 1. Entonces, de aquí tengo que el X vale 4, 11, 15 cuartos. Entonces, este es el eje directriz. Este, 15 sobre 4, ¿ya? Y en la gráfica sería este, porque este debe ser 15 cuartos. Este puntito, ¿ya? Ese es el eje directriz. Ahora, ¿cuánto vale el lado recto? ¿Ya? ¿Quién me dice cuánto vale el lado recto? ¿Cómo es? 4 veces A, ¿no ve? Pero como distancia el A vale 1. Entonces el lado recto vale 4. Entonces, si es así, hasta aquí valía 4, ¿no? Perdón, 2, y aquí valdría 2. Este sería el lado recto, ¿no? Pues la dibujamos. Entonces, este sería el lado recto. Ah, perdón, un ratito. Este es el vértice y este es el foco, ¿no? Por acá tendrá que pasar. Ahí, ¿no? Bueno, estoy equivocando. Este es el vértice, ¿ya? Entonces, esto por si acaso, cuidado no confunda, este es el vértice. Sí, ¿no? El vértice y este es el foco. Ya. Entonces, el foco, ¿cuánto vale? Este es el lado recto, vale 4. Ya, el foco es igual. Ya. El foco tiene que ir del vértice a este lado. ¿Cuántas son las coordenadas del foco? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? ¿Se puede o no se puede? La ordenada, digamos. ¿Cómo es? 4, ¿no ve? Ya, esa es la ordenada. El vértice es esta distancia, es esta distancia. Entonces, como esto vale 11 cuartos menos 1, ¿no? 11 cuartos menos 1. Eso es 11 menos 4. 11 menos 4, eso es 7 cuartos. Este vale 7 cuartos, ¿no? El foco vale 7 cuartos, 4. Su formulita, por si acaso, sería del foco para esa parábola, ¿no? La dibujaremos nomás a ver. Para esa parábola es la siguiente. Este es el lado recto. Más o menos. Ya, así es esta parábola. ¿Ya? Es la parábola. Entonces, el foco de esta parábola que está aquí, fíjense cómo se calcularía en forma general. Esto de aquí a aquí vale A. Y del vértice, del vértice es HK, ¿no? El H vale 11 cuartos y el K cuartos, ¿no? Fíjense que tendríamos que restarle A. Entonces el foco sería H menos A, ¿no? H menos A. Y su abscisa valdría K. Entonces, esta es su formulita del foco en forma general. ¿Ya? Entonces, ya hemos hallado foco, lado recto, ya tenemos el vértice y tenemos la directriz. Dice, grafique analizando todas sus características. Ahí están todas sus características y esta es la gráfica, ¿ya?